Buen día a todos. Bueno, como expliqué un poco antes, así rápidamente, esto es una charlita previa a la enchinchada que tenemos en esta semana, el viernes. Y un poco es, digamos, tratar de fijar estos 4 puntos que marqué, que ya lo han visto obviamente en el trabajo anterior, que son más o menos lo que uno quiere que, digamos, que se empiece a representar en esta primera etapa, o esta primera parte, digamos, ¿no? Entender que hay un emplazamiento y que la relación con el entorno inmediato puede dar algún dato a lo que puede llegar a ser el proyecto, cómo se va a ubicar la masa edilicia, obviamente en el terreno, porque empieza a haber frentes de ataque, situaciones a las cuales hay que reconocer. El programa tiene ciertas relaciones, obviamente, de ingresos de vehicular, ingresos de personas. La relación público y privado, o sea, y la relación exterior, ¿no? Definir bien qué es lo que va a ser vereda, dónde el público, digamos, puede moverse libremente, dónde ya tiene que transgredir o traspasar alguna barrera arquitectónica para meterse dentro de un edificio. Cuáles son las relaciones, obviamente, entre lo que son los interiores y exteriores a nivel espacial, ¿no? Con ventilaciones, iluminación, visuales, y obviamente la arquitectura y paisaje, ¿no? Arquitectura y paisaje que en este caso es arquitectura y ciudad, ¿no? Por decirlo de otra manera. Vuelvo a traer a colación el plano general, digamos, del master plan, para entender, digamos, dónde obviamente estamos trabajando con los 4 terrenos. Obviamente toda esta situación, digamos, de vivienda en una vivienda baja y tal vez no haya situaciones de lo construido que sean a lo mejor, que tengan un espesor interesante como responder o al cual por ahí acercarse. Pero sí, obviamente, lo que nosotros estamos proponiendo que tiene que ver con la posibilidad de esta gran plaza acá, con este gran pieza que es este lugar de llegada de colectivos y parada. O sea, todas estas posibles viviendas van a estar acá en estas manzanas especiales que van a tener altura y que van a tener la posibilidad de moverse y traspasar y llegar al parque de la universidad, y tal vez otras que están más metidas en la trama, pero que son pasantes y que empiezan a tener algún juego interesante, digamos, en esta posibilidad de establecer un recorrido, ¿no? Que va desde el norte hacia el sur o viceversa, ¿no? Pasando por la Plaza de la República de la Sexta, que es como el nexo central que tenemos nosotros. Yo para eso seleccioné unos trabajos que me parecen interesantes, en los cuales podemos encontrar estos puntos que estuve marcando antes, y quería arrancar con este estudio que hace Sejima para viviendas metropolitanas en Japón. Ellos detectan que en este estudio que hacen de la vivienda metropolitana dicen que hay 3 diferentes maneras de utilización del suelo, por así decirlo, ¿no? La primera, que tiene que ver con esta vivienda baja, de escala baja, de una planta o 2, que tiene una relación directa con algún espacio de expansión, pero que no tiene ningún orden, salvo en algunos momentos que puede permitir cierta condición estructural, que puede ser la de arriba, como manzanas más armadas, o algo mucho más, un dibujo más orgánico, como puede ser una ciudad más medieval. La segunda es ya donde se empieza a trabajar con piezas que tienen un poco más de altura y van dejando más espacio libre, ¿no? Tal vez que es mejor lo que nosotros encontramos con esta posibilidad de esta escala intermedia que tiene la ciudad también de Rosario, ¿no? Donde empieza a haber esta posibilidad de que hay un porcentaje de terreno libre para poder subir en altura en pisos. Y la última ya es la de grandes estructuras, digamos, edilicias, que pueden ser torres o edificios de gran envergadura, que todavía dejan más terreno libre, digamos, para espacio público o con la posibilidad de que sea verde o no, ¿no? Entonces, en ese juego, digamos, de ese análisis que hacen, ellos toman como un plano, digamos, de laboratorio, y empiezan a analizar con una estructura de vivienda mínima que tiene Japón, que tiene unos 70 metros cuadrados, en la cual se define una cocina, un estar, dormitorios y lugares de expansión.
empiezan a establecer estos rangos de comparación. Entonces, establecen este primero que tiene que ver con una densidad, digamos, baja, donde la ocupación del suelo deja casi, digamos, la posibilidad de tener un 60% de terreno construido y un 40% de terreno libre, donde puede empezar a suceder ese tipo de situaciones, ¿no? Manzanas que a lo mejor tienen la posibilidad de tener alguna comunicación interna o situaciones de centralidad por algún tipo de plaza o algo por el estilo. Que da la conformación de esta maqueta. O sea, este estudio que a mí me gusta también está cómo está mostrado, ¿no? Están estos dibujos en plantas bastante, digamos, significativos de la operatoria de Sejima, y después aparecen estas maquetas que dan por lo menos la posibilidad de entender cómo es este gran conjunto, ¿no? Este es un corte longitudinal, donde se ve que son dos plantas y empieza a haber la posibilidad de ciertas estrategias de algún módulo habitacional que va complejizándose dependiendo cómo se va intercalando, ¿no? El segundo caso es ya una escala un poco más alta, donde ya empieza a haber a lo mejor, pasa de entre 4 y 5 plantas, donde la ocupación del suelo pasa a ser un 30%, con lo cual empieza a establecerse que dentro de esta manzana teórica empieza a haber, digamos, esta posibilidad de mucho terreno libre en el cual se lo puede empezar a brindar a la ciudad. Y esto ya termina, digamos, empieza a ser, digamos, la forma en realidad es aleatoria, ¿no? Porque después, bueno, como esto, lo mismo de la maqueta anterior, ¿no? Una maqueta que empieza a mostrar un poco cómo es esta pieza, ¿no? Pero le digo que la forma es indistinta porque después aparece esta que también tiene la misma forma de ocupación, pero ya es un claustro, ¿no? Donde a lo mejor ya el terreno no es libre hacia la ciudad y un terreno público, sino que empieza a haber una situación interna que tiene que ver con el patio interior que pertenece a estas viviendas y que a lo mejor es parte de esa expansión que pueden tener. Entonces cambia totalmente el punto de partida, esta decisión de cómo va a ser la masa edilicia, ¿no? De vuelta a otra maqueta que, digamos, que tiene esta cosa de, bueno, a mí me gustan, ¿no? Obviamente nosotros no estamos en esta posibilidad de hacer este tipo de cosas, pero tal vez un render, un 3D o algo puede permitir este tipo de artilugio como para poder establecer algunas relaciones con esta toma de decisiones de los esquemas preliminares. De vuelta al corte, una planta típica, digamos, un prototipo típico de este tipo de viviendas para este emplazamiento. Después hay otro caso más donde ya el uso del suelo cambia rotundamente y se va a un 12%, o sea, con lo cual ya empieza a irse, obviamente esto ya no nos correspondería a nosotros porque empieza ya a irse mucho más altura, ya acá tenemos casi 10 plantas, pero también está bueno entender esto, ¿no? A medida que se va reduciendo la pisada, se va levantando la altura del edificio. Tiene esta posibilidad. Esto es muy parecido a lo que analizaron con este proceso, con este proyecto de Gifu, de esta misma autora, ¿no? Donde está casi corroborado un poco esa decisión de cómo es la vivienda en este tipo de tipologías, ¿no? Y después, por último, donde ya también, exacerbando tal vez a lo mejor y buscando alguna intención formal más interesante, con esa misma ocupación del suelo, estableciendo a lo mejor unas piezas que son más sueltas y que ya no corresponde a una tira, digamos, continua, sino que son como edificios aislados, pero que empiezan a tener una conexión, permitiendo un recorrido en planta baja de estas situaciones, ¿no? Conformando esto que ya podrían ser este tipo de edificaciones, donde la planta ya tiene esta configuración, donde un departamento casi aparece por planta, en esta vivienda mínima que plantean ellos. Entonces me pareció interesante mostrar esto también, que es de BIT. Ustedes analizaron, les dimos franchar este que está acá, que es de la montaña.
yo les voy a contar esto en realidad lo que tiene que ver con esto, ¿no? La BM House. En realidad me interesa también esto en esta decisión de cómo una forma arquitectónica o una pieza arquitectónica se empieza a moldear a través de cuestiones volumétricas, ¿no? Y que empiezan a tener, o sea, desde el punto de partida, que es una condición bastante parecida a la que ocurre acá enfrente, se termina por determinadas cuestiones de presiones, de visuales, azulamientos, ingresos, pasajes, se termina conformando esta planta con esta forma, ¿no? Y con esta volumetría. Entonces a mí me interesa esto, esta posibilidad también de cómo operar, ¿no? De esta manera, ¿no? O sea, el bloque tradicional que empieza, digamos, a permitir, digamos, decir, tiene que haber un pasaje porque tiene que conectar una situación que tiene por un lado hacia el otro, donde para poder separarse y establecer, digamos, un espacio de mayor calidad de la arquitectura que tiene enfrente, se hace esta inflexión, donde esta inflexión empieza a permitir diferentes visuales hacia el paisaje, donde ocurre lo mismo del otro lado, donde también eso también agrega muchas más visuales hacia lo que se está haciendo, y después empieza a haber una cuestión de terrazas o escalonamientos que también permiten la posibilidad de tener situaciones elevadas de miradas completas, sin interrupciones, en los puntos más altos, ¿no? La planta es eso, la planta, o sea, esto es a las afueras de Copenhague, es casi, como sería un área, digamos, de nuevas intervenciones. Acá hay una gran, digamos, una gran vía de acceso y está surcada por unos canales a los bordes. Está esta planta, donde tiene un gran espacio central, que es un espacio que pertenece, digamos, a la expansión de este conjunto, o sea, como cierto formalismo y cierta cuestión media, ¿no? De estas terrazas, balcón, medias agresivas que empiezan un poco a armar, digamos, lo que es el espacio interior. O sea, este edificio se cierra casi a esta gran vía de acceso que tiene que ver con el tren o ese metro que empieza a estar elevado. Y en otra situación de Vic, en Nueva York, está el edificio Vía, que también es interesante porque empieza a tener esta misma lógica digamos, de conformación o de empezar, digamos, a formarse. Entonces ellos hablan de que este edificio es una sumatoria entre una placa sobre un basamento y un claustro, que da esta nueva, digamos, de tipología edilicia, ¿no? Hay un solar que está, digamos, sobre la costa este de Nueva York, sobre el río, que tiene esta conformación, donde obviamente empiezan a hacer este estudio de vuelta, si esto arranca como un claustro, o sea, con un volumen completo, un claustro, se empieza a estirar y a empezar a buscar altura, porque obviamente Nueva York tiene esta cosa, hay que destacarse, hay que empezar a ser parte, digamos, de este nuevo, de toda esta tipología formal que tiene la ciudad. Eso les permite obviamente un asolamiento directo hacia el patio interior, visuales hacia lo que es la costa, hacia enfrente, digamos, de Nueva York, terminando obviamente por establecer eso, ¿no? Esta nueva pieza dentro de toda esta gran skyline que tiene Nueva York. Obviamente después esto es lo que por ahí reconforta un poco a todo esto, ¿no? La posibilidad obviamente que existe esta visión desde la costa de enfrente, de que en realidad hay un patio interior que puede ser interesante de uso privado con ciertas cuestiones que pertenecen a este conjunto de viviendas. Y paso a una arquitecta que en realidad no la conocía mucho, pero estuve investigando y me pareció interesante, que es esta Sophie Delhal, francesa, y tiene este conjunto, tiene en realidad varias operaciones de vivienda, y esta me pareció interesante, también es una zona, digamos, en las afueras de Dijon, digamos, en áreas de expansión de esta ciudad, arma estas 32 viviendas, se llama Catedral por un espacio en doble altura que tiene
como estas dimensiones casi un poco que salen de lo estándar, ¿no? Por doble altura, por un balconeo, bueno, a eso denomina catedral. La pieza es esta que está acá dentro de toda esta gran situación urbana que empieza a tener como cuestiones más degradadas. Después se ve una foto que se entiende un poco, el entorno está bastante todavía vacío. Tiene completa, digamos este terreno triangular con esta pieza, planteando, digamos, un sector o un patio interno que va a ser un patio común, y con la posibilidad de tener huertas y cuestiones comunitarias del conjunto. La planta, en realidad, la planta es bastante simple. En realidad, en una planta baja se arma, digamos, todo lo que tiene que ver en la cochera, y unas casas que están, digamos, dando a un pasaje que está por acá, que son estas como unas casas con patio. Este es el gran espacio, digamos, central que le estaba diciendo con respecto a esta decisión de reforzar todo este conjunto con esta situación interesante de expansión. Y tiene algo que está bueno en una planta que tiene que ver con esto. Acá aparece que es una planta pública esta, digamos, de conexión de toda la placa que está acá arriba, digamos, todo del edificio que empieza a estar en esta punta, que tiene más altura. Y acá está como este espacio comunitario Zoom, a lo que llamamos nosotros, que está en relación a esta plataforma, y con esta escalera baja a esta situación del patio huerta que tiene. Y me pareció interesante estos dibujos también, ¿no? Obviamente eso están ya sobre un proyecto ya conformado, pero acá, digamos, se marcan las 32 viviendas. Estas son las que tienen, digamos, estos espacios catedral, al cual llama la arquitecta. Después empieza a contar, digamos, de cómo son, digamos, los diferentes tipos de departamentos, ¿no? Estos tienen una condición y estos tienen otra. Después las expansiones que tienen esto, ¿no? Como conté antes, esta parte baja que responde a algo que está por acá, y a este pasaje de la escala, y esto corresponde a, digamos, a la calle importante que está por acá, que es como la calle más de llegada. Estos se expanden sobre unos patios privados y estos se expanden sobre todos unos balcones. Y después tiene esta situación que son la terraza común para poder ver el paisaje, y este espacio en planta baja que tenía que ver con esos usos comunes que les conté en relación a la plataforma esa pública. El corte, un poco que para entender esto de los patios internos de lo que es la vivienda, digamos, esa baja. Y esto es un poco lo que termina de redondear esto, ¿no? Me parecía también estaba bueno, se empieza a ver ahí un poco la escala del lugar, que hay unas construcciones que obviamente a la cual responden ciertas alturas, y está, digamos, acomodándose esta pieza. Me parece muy interesante esto, ¿no? Entender que hay un espacio público, ¿no? Tal vez esto, hasta uno podría pensar que en algún tipo de proyectos esto podría ser un ingreso hacia ciertas posibilidades de edificios, si tuviera otra posibilidad, no el caso este, ¿no? Pero en este caso le permite justamente elevar y poner todas las cocheras y la parte de servicio bajo todo este zócalo. Este es un ingreso del zócalo, digamos, a esta parte pública. Le contaba que tenía que ver con este espacio de uso común. Desde esta zona que todavía no está muy definida, que es casi donde está la mejor orientación, obviamente. Y esta es la huerta, o sea, estos son los lugares de huerta comunitaria, y acá están los patios privados que les contaba de las casas más bajas. Y pasamos a otro francés, que es Edouard Francois, que en realidad a mí me interesa esto porque es totalmente opuesto a lo que venimos viendo. Son 10 casas de vacaciones en una campiña en Jupiles, donde casi acá es todo lo contrario, donde acá no hay posibilidad de por ahí de tener un reglamento al cual acomodarse, o algún tipo de construcción que permita establecer alguna relación, sino solamente la relación con el entorno. Y la relación de este proyecto es justamente eso, tratar de que desaparezca dentro de lo que es esta gran campiña. Esto es un solar triangular, esta es como la llegada, digamos, una avenida de llegada, y después está la otra que pertenece a la importante, que es la del ingreso, que está acá.
hay ya una pieza, digamos, del lugar que es un gran pabellón, o sea, que se recicla, y después empiezan a establecer que son las 10 viviendas, empiezan a estar como desparramadas dentro de este gran lugar, casi acomodada de manera angular, ¿no? Estableciendo algún tipo de centro que permite ponerlas de una manera parecida a lo que era la pieza original en este lugar, vinculadas por unos caminos y unas situaciones que tienen que ver con una relación del verde. Las viviendas están apareadas y tienen como una posibilidad de expansión, pero empieza a aparecer como toda una, o sea, en realidad el terreno es todo esto, estas son 2 viviendas apareadas y tienen estas piezas que son como lugares más comunes y situaciones de uso, empiezan a estar camufladas con una posibilidad de una fachada casi verde que hace que todo esto vaya, digamos, como siendo parte del paisaje. Este es el corte de esa pieza que mostraba antes, ¿no? Donde a mí siempre me interesó esto por el dibujo, casi como que la vegetación también es parte de esta posibilidad constructiva, ¿no? Después, o sea, y arma toda una fachada donde en realidad tiene que ocurrir eso, donde casi hay que hacer un control de esta vegetación que crece para poder establecer esa piel verde, ¿no? ¿Qué es esto que está acá, no? Se hacen como estas intervenciones dentro de lo que serían las ventanas y los lugares visuales para poder establecer digamos, este espesor verde que permita justamente armar esa fachada. Una imagen del exterior, de cómo empiezan a ser estas viviendas. El detalle, ¿no? De esto, de que un poco lo que rige el proyecto, ¿no? Que son como estos tejidos que empiezan un poco a controlar el crecimiento de estas pequeñas, de estas plantas que están, o de estos árboles o arbustos, dando por terminado eso, ¿no? Casi ser parte de esta campiña y como que desaparecer dentro de todo este lugar, ¿no? Como otra manera también de aproximarse a un terreno, a lo mejor esto no tiene nada que ver con las situaciones por ahí que estamos o que tenemos que resolver nosotros, pero creo que nos permite reflexionar un poco, ¿no? Después, también me pareció interesante en este momento esto que lo que hace Stephen Hall en un proyecto para Arizona, que son, ellos lo llaman, o él las llama barras de contención espacial. Los proyectos están ubicados en estos puntos donde la ciudad se conecta con el desierto, ¿no? Y empieza a haber, digamos, ese límite entre lo artificial y lo natural, por así decirlo. Entonces, Stephen Hall establece unas piezas casi escultóricas, casi a lo mejor de land art, donde son unas piezas que empiezan a ser, digamos, unos grandes edificios de viviendas que tienen casi 30 metros de altura, con lo cual eso también le da una escala y empiezan a hablar casi como que define un borde, ¿no? Un límite entre lo que es el desierto y la ciudad. Estas piezas tienen esta conformación, ¿no? Estas maquetas son como unas plantas que también se van elevando y van armando unos grandes elementos que van haciendo este zigzag y estas formas que establecen, digamos, como estas ventanas para ver desde el desierto de la ciudad y de la ciudad al desierto, ¿no? Son como unas tiras que arman ese borde. Me parece interesante esto, ¿no? También, ¿no? Como una maqueta puede empezar también a marcar ciertas decisiones y empezar a establecer algunos parámetros. Donde todavía a lo mejor la vivienda no está muy definida, pero más o menos puede establecer algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos espacios que van a ser de uso, ¿no? No interesa mucho acá la vivienda como es, sino en realidad querías contarle esto, ¿no? La posibilidad de cómo una estrategia formal puede empezar también a establecer relaciones con un entorno bastante particular. Y salto a esto de Coljas, que es, ya lo analizaron, que es, digamos, Nexus, pero me parecía también volver a recalcar lo que es importante, ¿no? En esta parte, digamos, de Fukuoka, donde hay una intervención de varias arquitecturas,
Este plano en realidad va mostrando los diferentes proyectos que se fueron haciendo, ¿no? Eh, este que está acá es de Steven Hall, el arquitecto que marqué antes. Nosotros vamos a ver esto, donde obviamente este proyecto está resolviendo casi la esquina, y son proyectos que manejan otra condición, ¿no? Esto ya tal vez son edificios compactos que empiezan un poco a establecer otro rango de relación con el entorno y con la posibilidad de lo que es toda esta gran eh, eh, situación de movimiento y vía que hay acá de acceso. A mí me interesa este proyecto porque marca también esta posibilidad de armar un edificio en trama, ¿no? Hay una planta baja elevada que se va accediendo con una rampa para dejar justamente la posibilidad de hacer de servicio abajo. Tiene unos grandes locales sobre esta calle importante que está acá. Y estas viviendas empiezan a tener como esta posibilidad de un ingreso particularizado a través de un patio, que son estos lugares que están acá, para poder acceder después a las viviendas que están armadas de manera obviamente diferentes entre sí, pero estableciendo algunos rangos de espacialidad e iluminación eh, particulares para todas, ¿no? O sea, este proyecto es importante por el corte, obviamente. Este es el plano de ingreso que yo les decía, esto pues está elevado para permitir justamente a lo mejor cierta apertura de los locales que están en esta calle, generando abajo todo lo que es una parte de servicio. Las viviendas se elevan por esto, empezando a establecer casi como su planta baja, en realidad en un piso elevado, donde empiezan a tener patios de expansión, situaciones de terrazas de visuales y balcón hacia la ciudad. Después el gesto, obviamente, del corte hace que todo esto permita tener otra posibilidad hacia lo que es la buena orientación. Esta posibilidad casi como que, bueno, hay una cuestión casi, esto no lo cuenta nadie, pero para mí esto responde a ciertas topografías de Japón, ¿no? Con las montañas de fondo y los montes que se ven en otra imagen, que se ve esto, ¿no? Me parece que estas responde un poco a todo eso que está por allá, ¿no? Y me parece muy interesante esto, entender que hay una escala hacia la calle principal que corresponde, digamos, a esta posibilidad de que hay un gran movimiento de público y que define como ese espesor y que después la vivienda digamos, empieza a aparecer por encima de eso, me parece interesante, ¿no? Porque también habla de que hay una valoración de lo que es y diferenciación de lo que es el espacio público del privado, ¿no? Un poco respondiendo a estos puntos que planteaba al principio. La vivienda obviamente es dura acá, porque acá están toda la parte de servicios, ¿no? Y por acá lo que salga tiene que ver con esta posibilidad del acceso de iluminación y la luz hacia los espacios más comunes que tienen que ver con los estares y esas situaciones. Esta es la plataforma o digamos, la rampa de acceso que necesito para llegar a los patios interiores, que son estos, que pertenecen a la vivienda. Uno ya acá está dentro de esa vivienda para poder después subir. Y esto es lo que hablaba, obviamente, que tiene que ver con esos patios, con esos espacios de expansión privada de la vivienda, pero que están, digamos, con esta búsqueda espacial formal, ¿no? O esta situación, ¿no? Donde, bueno, meter un poco de verde dentro de estas terrazas para simular alguna cuestión más artificial de un lugar, ¿no? De un lugar verde. Ya casi estamos terminando, en realidad. Esto que les muestro es un anteproyecto que hicimos nosotros una vez para una inversión que no prosperó, pero me parecía interesante mostrarlo. Esto es en Entre Ríos, en una ciudad llamada Libertador San Martín. Este era un lote, esta es una calle, digamos, importante, principal, porque enfrente hay lugares, digamos, de centralidad y comercio
de esta ciudad. El terreno es un lote bastante simple, lo único que tenía no era totalmente rectangular, sino tenía como una parte atrás que, que también pertenecía y que, bueno, daba esta conformación. Un poco para entender lo que era la escala del lugar, ya había una edificación, digamos, de altura existente de este terreno en el cual teníamos que intervenir. Por ese lado hay un pasaje casi como unas viviendas, como un pasaje de viviendas que no tenía, digamos, que no iba a transformarse ahora, con lo cual también nos permitía que este lugar nos iba a quedar bajo. Entonces, obviamente, un estudio exhaustivo, a lo mejor, no un estudio, sino empezar a entender cómo es el reglamento de esta ciudad, sacar algunas cuestiones que tenían que ver con metraje y posibilidades de establecer a ver cuáles eran los rangos de superficies mínimos y, bueno, y algunos requerimientos que necesitamos de altura y situaciones para empezar a establecer a ver cuál sería la mejor manera de intervenir en este lugar y sacar, obviamente, el mejor, digamos, negocio para los que querían invertir en esto, ¿no? El norte está para allá, o sea que yo ahora les voy a contar un poco mejor eso. Estas son unas ideas ya, digamos, de exploración, donde empezaba a aparecer, digamos, esta posibilidad de una pieza interesante. En realidad esto está al revés, ahora que me doy cuenta, pero bueno, no importa. Porque esto sería, digamos, está espejado. Este sería el edificio alto que se veía en la fachada. Y la planta un poco empezaba a hacer esto, ¿no? El norte está para allá, hacia esta situación baja que yo le estaba diciendo, entonces se decidió digamos, por respetar la altura del edificio lindero, establecer una planta baja, digamos, comercial, que pedían, digamos, para que tuviera razón con todo lo que ocurría en esta calle, que ya era bastante comercial, con un ingreso público, porque acá podía haber unos barcitos y podía haber locales de venta, estableciendo acá como un lugar verde, como de expansión de todo este sector, en un subsuelo unas cocheras con lugares de guardado y servicio, que se entraría por ahí. Un primer nivel de oficinas que balconean a esta situación y después empezaban a aparecer unas viviendas que eran unas viviendas con patio de 2 dormitorios que, bueno, se ingresaba por pasillos y empezaba a tener un poco esta posibilidad de decir, bueno, si bien o sea, tienen los espacios más principales hacia el norte, podía tener la posibilidad de tener un dormitorio hacia la parte, digamos, hacia esos patios interiores. Esta sería la fachada, digamos, de este interior, la fachada hacia la calle. Un corte, para entender cómo eran esos patios, digamos, empezaban a tener esto era posible, digamos, dentro del reglamento de esta ciudad. La cochera por debajo y la plaza pública esta que decía, o sea, estas las oficinas que balconean un poco este espacio y las viviendas. Un prototipo de vivienda que era obviamente para la más interesante, que es la que daba a la calle, que casi tenía como todo este lugar de balcón más privado, pero bastante básicas, y una oficina, que lo que era la oficina en sí, ¿no? Dando un poco esta conformación, ¿no? Esto, como dije, respetaba la altura lindera, o sea, se conformaba en ladrillo con un interés particular, pero teniendo esta posibilidad, este era el pasaje que seguía siendo, digamos, el ingreso a estas viviendas, conjunto de viviendas que está por acá, y todo esto, obviamente, a la mejor orientación. Por detrás, a lo mejor, ese patio de expansión que podía ser del barcito que subía, y pensando en que esto empezaba a tener como esta posibilidad de movimiento, ¿no? Un interior de estos patios de acceso, hoy lo veo bastante difícil hacer esto, pero bueno, en su momento parecía interesante. Y terminando, en realidad, para no ser yo el que cierre, sino tener, digamos, una obra que a mí me interesa, quiero mostrar esto que tiene que ver un poco con lo que se viene hablando, que es de Cristo y Jean-Claude, que son artistas plásticos que hacen land art. Y esta es la cortina del valle,
en Colorado, Estados Unidos, que me parece interesante, porque lo que tiene la NAR, que tiene esta posibilidad de como parecido a lo que hace Stephen Hall, ¿no? En un espacio natural, o puede ser un espacio también de una ciudad, en este caso es este valle, donde la dimensión casi como que no desaparece, ¿no? Como que es muy difícil establecer alguna escala. Estos artistas se meten esta cortina en este valle para justamente permitiendo tal vez establecer un nuevo parámetro de escala dentro de todo lo que es esta gran naturaleza. Y empiezan a hacer esto. Para después terminar en este gran elemento, ¿no? Que termina de cierta manera dando una condición espacial y de escala y estableciendo tal vez un exterior, un interior, estoy fuera y después pasando estoy dentro del paisaje tal vez, o viceversa. Y me pareció muy interesante por ahí que esto sea parte de reflexión de lo que estamos haciendo, ¿no? Me parece que está bueno entender que tenemos unos terrenos interesantes, que no solamente tenemos que hacer viviendas, sino también tal vez establecer algunos parámetros a futuro, porque como ustedes han visto, todos estos lugares cerca del área del Cura hay algunos lugares muy degradados, con lo cual tal vez estos, no sé, los proyectos que nosotros podemos pensar pueden ser, digamos, ancla para futuros proyectos y permitiendo a lo mejor establecer nuevas maneras de cómo utilizar el espacio. Lo interesante siempre es cómo entender que el espacio público es una herramienta bastante posible a la cual hay que darle ciertas características y ciertas condiciones para que sea lo que eso realmente potencie el proyecto, ¿no? Eso es todo, chicos.